corazones, soy Encarna Salcedo y te doy la bienvenida, mi queridísimo Cáncer, a tu horóscopo semanal. Vamos a ir comenzando, Cáncer. Hoy estaré sorteando una lectura para la cual tienes que darle me gusta al vídeo, comentarlo, déjame tu comentario y compartir. ¿Bien? Cáncer, vamos a comenzar con el trabajo y, como siempre, decirte que en lo que más nos vamos a centrar es en el tema sentimental. Comenzamos, mi queridísimo Cáncer, y el trabajo. Vamos a ver cómo están las energías, Cáncer, en lo laboral. Bueno, hay aquí, Cáncer, una situación, los que sí estáis trabajando en lo laboral, que tienen conflictos entre ellos, ¿no? Socios, y si es una empresa familiar, pues hay mucho conflicto también en este caso. Entonces no se sabe muy bien qué es lo que va a pasar aquí, ¿vale? Entonces están las cosas muy dudosas. Dice, ¿se van a producir cambios? Sí, pero yo no te veo fuera del trabajo. Se van a producir cambios dentro de este lugar, ¿vale? Entonces, esto lleva su tiempo, va a llevar un proceso de 2-3 meses aproximadamente. Los Cáncer que no estáis trabajando, te veo en un primer momento. Te veo realizando 2 trabajos en concreto en los cuales no hay una formalidad de contrato, ¿bien? Pero más adelante, ¿bien?, es cuando tú, Cáncer, digamos, tendrás una noticia positiva que te llevará al cambio de esta situación, ¿vale? O sea, que se avecina trabajo estable con una formalidad más adelante, sí. Los Cáncer que tenéis un negocio, hay que tomar una decisión, o te sientes la necesidad de tomar una decisión con alguien en concreto que tiene que ver con tu negocio. ¿Bien? Está habiendo pérdidas de dinero, ¿vale? Dice, y cuanto antes tomes esta decisión, dice, mejor será para ti. 3 meses aproximadamente tomarías esta decisión y verías los resultados. Ya me contaréis, ¿eh? Vamos a seguimos, mi queridísimo Cáncer, con tu economía. Vamos a ver. Cáncer y tu economía. Vamos a ver cómo está tu economía. Dice que vas a firmar algo bastante importante para ti que te permitirá hacer algo en el exterior. Esto para muchos de vosotros, ¿eh? Todos los que estéis esperando un dinero que tenga que ver con bancos o lo que sea, dice, este dinero llegará en cuestión de 3 semanas aproximadamente, Cáncer, ¿eh? Firmas importantes, quiero que os quedéis con esto, firmas que os pueden hacer crecer a nivel económico, y esto sale ya. Bien, vamos a seguimos, mi queridísimo Cáncer, ahora sí con lo que más nos gusta y os gusta, el tema sentimental. Vamos a comenzar con los Cáncer que estáis solteros. Vamos a ver, Cáncer que estáis solteritos. Vamos a ver, mi queridísimo Cáncer. Bueno, mi queridísimo Cáncer que estáis solteros, no por mucho tiempo, tengo que decirte que hay una persona de tu pasado que yo veo que no termina de irse de tu vida, Cáncer, pero que esto va a cambiar, también te lo digo. Y va a cambiar muy pronto porque te veo un tiempo de tu vida de un lado para otro por cuestiones de trabajo, como que vas mucho a un lugar en concreto por cuestiones de trabajo. Y tanto ir a este lugar en concreto es lo que va a cambiar tu vida sentimental. La llegada de una persona un poquito más joven que tú, Cáncer, cambiará toda esta situación. Bien, ¿qué pasa con esta persona? Que esta persona tiene a alguien más y me da aquí, te digo,
que no es que tenga alguien más y tenga, a ver, te iba a decir, me da igual que tenga alguien más. No, no es que me dé igual, es que es como si no estuviera como con esa persona. O sea, que el que a mí me salga que esta persona tiene a alguien más a nivel legal, no quiere decir que esté con esa persona físicamente. Y eso es lo que yo estoy viendo aquí. ¿Qué es lo que pasa? Que en un principio, Cáncer, esta persona no te va a decir esto. O sea, esta persona no va a venir a decirte que estoy en esta situación, que estoy esperando esto para que legalmente figure como que yo no estoy con esta persona o yo no tengo ningún vínculo con esta persona. ¿Bien? Vamos a ver qué más. Vamos a ver qué más, mi queridísimo Cáncer. Que estáis solteros. Esta persona en un principio tengo que decir que entre vosotros dos va a haber solo una amistad. ¿Bien? Y aquí la historia irá evolucionando, que no va a tardar mucho en evolucionar, ya te lo digo. Dice, y comenzaréis una historia, bueno, una historia de amor, vamos a decirlo así, aunque en un principio sea así como media oculta, porque esta persona está esperando una documentación que es para liberarse de algo en su vida, dice, entonces podría mantenerse en la clandestinidad. Y te voy a decir algo, aunque tú con esta persona, Cáncer, comiences como que sois solo amigos, a esta persona se le va a notar perfectamente que quiere algo más. O sea, eso va a ser palpable. ¿Bien? Vamos a ver qué más. Vamos a ver qué más pasaría aquí. Cáncer. Entre vosotros dos. Vamos a ver. ¿Cómo sería la evolución de esta historia? Cáncer. Podríais tener algo en común que os uniera de por vida, así lo dicen las cartas. Esto puede pasar en un futuro. No confirman, pero sí dicen que pueden pasar. Que es una persona que muy poco tiempo después, dice muy poco tiempo después, y exactamente te diría que veo mucho como un 6, pueden ser 6 semanas después, es cuando esta persona tiene en su poder esos documentos tan importantes, ¿no? Pero también dicen, aquí veo como que dicen, aunque tenga en un principio esos documentos importantes, te puede dar la sensación de que no avanza en la historia o como que sigue ocultándote. No es que siga ocultándote porque esta persona quiera solo una relación oculta. Es porque hay otro tipo de intereses también. De intereses con la persona con la cual ha estado. ¿Vale? Y el hecho de que se firme ese papel no quiere decir que esté todo resuelto así a la primera. Hay algo más, dice que se irá solucionando con el tiempo. Bien. ¿Tendrías una relación estable con esta persona? A ver, a esta persona quizás que le dé un poquito de miedo todo lo que tenga que ver con relaciones estables, ¿bien? Pero lo que yo veo es que va a ir evolucionando. Y te voy a decir algo más, Cáncer, que a ti no te sorprenda. Y además yo esto lo escucho mucho de personas. No te sorprenda que sea una persona que no te defina muy bien qué es lo que sois, que te deje claro que... Bueno, que te deje claro. Que te diga, pues, somos amigos. Dice... Pero esto es de boca, los hechos van a ser otra cosa. O sea, que es una relación que va a ir evolucionando poco a poco. No te voy a decir que va a evolucionar de manera rápida, porque no es así, ¿bien? Pero va a ir evolucionando.
Vamos a ver qué más. Cáncer, que estáis solteros con esta persona. ¿Ves? Dice, vais a tener muchos ciertos encontronazos por esto que te he dicho, ¿no? Dice, pero siempre vais a volver. O sea, es la típica relación que va a empezar por esta situación. Cuando ya haya entre vosotros algo más que una amistad, va a ser un poco conflictiva en un principio, porque tú vas a querer una cosa y esa persona te da lo que quieres, pero te lo da en dosis muy pequeñas, ¿no? Y esto pues puede generar algún tipo de conflicto. Dice, pero siempre esta persona saldrá detrás tuya buscándote. Siempre habrá una reconciliación entre vosotros, ¿eh? Ya me contaréis, Cáncer. Vamos a seguir. Seguimos, Cáncer, solteros. No te me vayas, que ya sabes que te voy a dar tu mensaje especial del amor. Vamos a seguir, Cáncer, con los casados en convivencia y novios. Vamos a ver. Casados en convivencia y novios. Vamos a ver cómo están las energías, mi queridísimo Cáncer. Vamos a ver. Ha habido cambios. Ha habido cambios. Veo aquí que uno de los dos ha estado muy ciego ante ciertas situaciones, ¿no? Entonces, él, vamos a decir, abrir los ojos en ciertos aspectos, hacen que haya ciertos cambios en esta historia. ¿Son cambios malos? ¿Son cambios buenos? Son cambios buenos para unos de vosotros, ¿no? Entonces aquí lo que dicen las cartas, y quiero avisarte de algo, cuidado con una persona que se muestra como una figura protectora hacia alguno de los dos, porque es una persona que muestra un sacrificio que es mentira. O sea, que con este sacrificio que muestra esta persona puede triunfar la mentira aquí, y esto es lo que no queremos que pase aquí. ¿Bien? Vale. Vamos a seguir, Cáncer. Como te decía, este cambio es positivo para uno de los dos, ¿vale? Dice, uno de los dos de alguna manera se libera de algo, se libera de una situación, habla, no le afecta ciertas cosas que han ido pasando en un pasado o algo por el estilo. Esto es como cuando te quitas la venda, ¿no? Y te quitas la venda y te das cuenta que hay más mundo, ¿vale? Vamos a ver qué más, mi queridísimo Cáncer. Que estáis casados en convivencia y novios. Vamos a ver. Cáncer, casados en convivencia y novios. Aquí es que sale como una parte, dice, es que ya no me afectan ciertas cosas que antes sí me afectaban, entonces decido hacer mi vida de otra forma. Y esto no quiere decir que se vaya a hacer la vida en paralelo a la pareja, ¿vale? De manera independiente, no quiere decir eso, es que se lleva la vida de otra manera. Esto será súper positivo para ti, y te voy a decir que será súper positivo en la relación. ¿Por qué? Porque este cambio tuyo generará un cambio de actitud también en tu relación. ¿Bien? Hay un nuevo comienzo en vuestra vida, sí, pero a raíz de este cambio tuyo que yo estoy viendo, Cáncer. ¿Bien? Vamos a ver qué más. Cáncer, casados en convivencia, novio. ¿Ves? Habéis tenido la sensación de que no, a nivel emocional, sentimental y demás, pues uno de los dos ha sido como un poquito más pasota en la relación, o se ha estado comportando
como un poquito más pasota. Y dice, y también tenéis la sensación de que habéis sido un poco dependientes de la persona. Pero en esto estamos en pleno proceso de cambio. Y yo os diría que adelante con ese cambio, ¿vale? Entonces, una vez que nos damos cuenta de que realmente hemos sido un poco dependientes, dice, abrimos automáticamente como una puerta en nuestra vida. Bien. Una puerta en nuestra vida, dice que decido mirar por mí primero. Y esto es lo más positivo que te puede pasar en la relación, Cáncer. Vamos a ver qué más. Vamos a seguir, mi queridísimo Cáncer. Vamos a ir recogiendo por aquí. Casados, en convivencia y novios. Vamos a ver. Que se me van. Cáncer, casados, en convivencia y novios. ¿Ves? Aquí dicen las cartas, estáis. Uno de los dos está en proceso de evolución y esto es positivo. Dice, ya no hay opción a tonterías. Ya no dejo que rompan mi estabilidad, nada. Y aquí quiero hacer hincapié en la persona que hemos visto en un principio, que mucho cuidado con esa persona, ¿eh? Dice, no es, aquí dicen las cartas, no es que se deje de amar, es que voy a amar de otra forma. Voy a dar lo mismo que me den. Y esto generará un cambio. Dice, porque esa persona que tú tienes al lado, Cáncer, tendrá miedo a perderte a raíz de este cambio. Y a lo mejor lo que necesita esta persona es tener miedo a perderte. Porque lo ha tenido todo muy seguro, muy claro, hasta el día de hoy. Vamos a seguir. Seguimos. Mi queridísimo Cáncer, con tu mensaje especial del amor. Vamos a ver. Cáncer y tu mensaje especial del amor. No se trata de tomar decisiones tajantes en tu vida, porque no estás preparado para tomar decisiones tajantes. Ese es el mensaje que te dan, cada uno que lo aplica a su historia. Vamos a seguir, seguimos. Cáncer, seguimos ahora sí con tu salud. No te me vayas, que te voy a dar otro mensaje, ¿eh? Cáncer y tu salud. Todo lo que tenga que ver con el sistema nervioso, Cáncer, me gustaría que le prestaras atención, ¿bien? Todos los demás que hayáis estado con ciertas situaciones relacionadas con depresión y todo eso, hablan de una recuperación para vosotros, Cáncer. Como siempre os digo, ya sabéis que yo no soy médico. Vamos a seguir, Cáncer, con tu mensaje general. Vamos a ver. Cáncer y tu mensaje general te dice: Cáncer, es momento de mantener la calma bajo los acontecimientos que se avecinan a tu vida. Acontecimientos que deberás de estar en tus 5 sentidos para tomar la mejor decisión para ti y para personas que tienes cerca. Cada uno que lo aplique a su historia, Cáncer. El número 34 para esta semana. Lo miras en Google, que seguramente tiene un mensaje maravilloso para ti. Mi queridísimo Cáncer, como siempre decirte que no olvides suscribirte a mi canal para no perderte nada y no olvides activar la campanita, muy importante. Te mando un besito fuerte y nos vemos en el próximo vídeo.